Estimadas y estimados estudiantes de la asignatura Principios de Currículum, sean cordialmente bienvenidos a esta presentación. Ya sería en este caso de cierre de la unidad 3, Enfoques de la Planificación Curricular. Uno de los primeros elementos que sería importante abordar en esta presentación de cierre es precisamente el concepto de enfoque, que esperamos haya quedado claro, ¿no? Como esa construcción teórica, como lo dice el Instituto de Providencia, esa construcción, esa concepción teórica que va a brindar algunas propuestas, algunas ideas, algunas orientaciones de cómo desarrollar la práctica educativa. Noten que en este concepto se priorizaba mucho la respuesta a esas interrogantes de qué enseñar, por qué enseñar, para qué enseñar, etcétera, como uno de los objetivos primordiales que tiene un enfoque curricular. Por otro lado, habíamos estudiado, cuáles son los principales tipos de enfoque. Habíamos partido de 3 modelos que son, digamos, fundamentales al momento de poder hacer una taxonomía de los enfoques. Habíamos por ahí destacado en primer lugar los modelos tradicionales técnico-expertos, modelos en donde los expertos de manera centralizada toman las decisiones, ¿verdad? Y son los que entonces diseñan el currículum. Luego teníamos los modelos alternativos que se subdividen en los modelos práctico-deliberativos. Acá ya los expertos se unen junto a los docentes y de manera deliberativa, de manera colectiva, van dando forma al currículum. Y los modelos críticos postmodernos, en donde los expertos, los docentes y otros actores importantes del proceso educativo, como pueden ser los estudiantes, se reúnen para ir dándole forma a ese plan de estudios, a ese programa de estudios, y de esa manera pues llevarlo a la práctica. Pero además habíamos dicho que los modelos de diseño y desarrollo curricular se concretan a través de los enfoques curriculares, se operacionalizan a través de los enfoques curriculares, y de ahí que ustedes en la actividad de fondo estuvieron desarrollando los enfoques que se pueden presentar a continuación: el academicista tecnológico dentro de lo que sería el corte tradicional técnico experto, el psicologista o cognitivo, el constructivista, humanista y por competencias en la línea de trabajo práctico deliberativa, y los enfoques socioconstruccionista y dialéctico del lado del modelo crítico. Entonces, seguidamente lo que vamos a hacer es una especie ahí de repaso y de síntesis sobre el trabajo que hicieron en esa actividad de fondo. Vamos a iniciar con los llamados enfoques tradicionales técnico-expertos. Recuerden que como parte de este modelo estuvieron estudiando el academicismo y el enfoque tecnológico. Hay varios puntos en común que tienen en ambos enfoques. Está claro que tal vez su diferencia de fondo es que el tecnológico es más sistémico, más sistematizado, es un enfoque más fundamentado, por ejemplo, en lo que es el aporte de la ciencia. El academicista es más pragmático, ¿verdad? Y más enfocado en el tema del contenido propiamente. Sin embargo, hay elementos que de alguna manera los enlazan. Por ejemplo, la visión de educación, ¿verdad? Ese tema de una educación autoritaria, rígida, muy centrada en el desarrollo de la razón, en lo que sería propiamente la reproducción de la cultura universal. Un modelo de enseñanza transmisiva, muy centrada en el docente, muy mecánica. Un modelo de aprendizaje muy centrado en el currículum escrito. Solamente lo del programa de estudio tiene validez para efectos de enseñanza, de aprendizaje. Además, un aprendizaje muy memorístico, muy pasivo, muy de reproducción, incluso muy cuantitativo a la hora de evaluarse, ¿verdad? Solamente lo que se puede observar y lo que se pueda medir, lo que se evalúa. Una situación que limita mucho el trabajo.
Por otro lado, esa visión del currículum, ¿verdad? Que es centralizada totalmente por expertos, que se cumple a rajatabla de forma rígida, inflexible, que reproduce un statu quo, un orden establecido, que por ejemplo está muy centrado en la cultura sistematizada, que su foco de atención será siempre el contenido teórico. Las actividades de aprendizaje son muy rígidas, muy mecánicas. El libro de texto es prácticamente el único recurso reconocido a nivel didáctico. Y la evaluación es totalmente cuantitativa, ¿verdad? Muy centrada en la prueba escrita, sobre todo. El docente es muy activo, ¿verdad? Es que prácticamente monopoliza el trabajo en el aula. Y por su parte, el estudiante, bueno, es como muy pasivo, ¿verdad? Muy receptivo. Eso es una cosa que destaca mucho estos enfoques. Como respuesta a todo lo descrito aparecen los enfoques alternativos práctico-deliberativos. Recordemos que son 4, ¿no?, los enfoques que por ahí estuvimos trabajando en la actividad de fondo: el cognitivo, que también se le llama psicologista, el enfoque humanista, el constructivista y el enfoque competencial. Vayamos notando algunas diferencias. Obviamente cada uno tiene pues algunas características que son como muy particulares. No sé, el tema del enfoque cognitivo muy centrado en el desarrollo de habilidades del pensamiento, el humanismo muy centrado en las necesidades y los intereses del ser humano, el constructivismo en esta línea, ¿no?, de que el estudiante vaya construyendo el conocimiento, y el enfoque por competencias, bueno, muy determinado por esas necesidades de un mercado y por lo tanto el estudiante desarrollando habilidades que después le sirvan, ¿no?, para poderse incorporar de alguna forma a ese mercado. Pero bueno, en general podríamos ir viendo los siguientes puntos en común. A nivel educativo, vean que aquí lo importante son las necesidades, los intereses, las experiencias de la persona estudiante. Desarrollar mucho su pensamiento. A nivel de enseñanza, bueno, una enseñanza más integral, más de desarrollar esas destrezas mentales, más de basarse en conocimientos previos, un aprendizaje más práctico, más experiencial, más motivador, más significativo, más funcional. Un currículum que ya no solamente aborda contenido teórico, ahora va a incorporar también contenidos procedimentales o prácticos, más actitudinales, más de valores, currículum más flexible, más práctico, más participativo, más horizontal, más democrático, más descentralizado. Un docente que ya no es un conductor, ¿verdad?, propiamente del proceso, sino más bien un facilitador, un mediador, un motivador, un dialogador, una persona que crea ambiente de trabajo en el aula, y el discente como un ser ya no pasivo, únicamente receptivo. Aquí es activo, es dinámico, está en aprendizaje permanentemente, es el foco de atención del currículum, es una persona que investiga, que descubre, ¿verdad?, que elabora conocimiento. El enfoque crítico o la línea crítica de los enfoques también se centra mucho en estos elementos que ya describimos del modelo práctico, aunque también hace alusión a otros elementos que veremos a continuación. Por ejemplo, una educación muy centrada en esto de necesidades sociales, muy asentada en la realidad social y en ver de qué manera se mejora esa realidad social, ¿verdad? Se propone una transformación, ¿verdad?, de la realidad. Por lo tanto, bueno, la enseñanza está también muy vinculada con la realidad, con ese contexto en el que se vive, ¿verdad?, en el que debemos de actuar. La escuela se vincula con el contexto, ¿ok? Y en una línea de emancipación, en una línea de crítica, de transformación, de buscar soluciones a los problemas, de ver cómo se resuelven contradicciones.
El aprendizaje, por su parte, entonces también va a ser constructivista. Noten ustedes, es muy colectivo, pero ante todo liberador, ¿verdad? Es un aprendizaje que cuestiona, que de alguna manera quiere replantear las realidades del entorno. El currículum, noten ustedes, ¿verdad? Va a tener esa línea también crítica de buscar solución de problemas sociales, de participación estudiantil en toma de decisiones, de poder integrar cultura sistematizada con cultura cotidiana, de actividades de aprendizaje grupales que sean participativas, que sean de solución de problemas, que de alguna manera desarrollen habilidades investigativas. Bueno, la evaluación muy integral, diagnóstica, formativa, formadora, de alguna manera incluyendo estos conceptos de autoevaluación, coevaluación. Y bueno, en general un currículum muy flexible, muy abierto, muy de mejora continua. Obviamente no es cualquier docente, ¿verdad?, que puede estar en un enfoque de estos. Va a ser un docente muy crítico, muy reflexivo, un líder realmente con responsabilidad social. El discente, igual, ¿no? Sujeto crítico y todo un agente de cambio, como sería su docente. Así que bueno, podríamos hacer algunas conclusiones en la siguiente línea, viendo siempre el modelo tradicional versus el modelo alternativo. No se nos olvide a nivel de planificación curricular, ¿verdad? En el modelo tradicional solo se toman decisiones a un nivel de poder central por parte de expertos o por parte de la gente que tiene la autoridad para hacerlo. En los enfoques alternativos, esa toma de decisiones es más flexible, más horizontal, más descentralizada. Se integra al profesorado, se integra al estudiantado, se le da espacio al centro educativo para que tome decisiones. En un enfoque tradicional, la cultura sistematizada es lo más importante. En un enfoque alternativo, vean ustedes que es este tema de la cultura cotidiana. Así que por ahí ya van dándose diferencias amplias entre ambas líneas de trabajo. Igualmente, el enfoque tradicional se centra nada más en el contenido teórico conceptual. En el enfoque alternativo, si ya hay una apertura a lo que es habilidades, destrezas, a lo que serían actitudes, valores, cosa que es muy importante para poder distinguir la diferencia entre las dos líneas de trabajo. A nivel didáctico, vean ustedes cómo el enfoque tradicional técnico se queda en la enseñanza meramente transmisiva, directiva, autoritaria, de aprendizaje memorístico, de evaluación meramente cuantitativa por pruebas escritas y muy centrada en libro texto. Pero en cambio, en el modelo alternativo vemos una enseñanza, vean ustedes, más compleja, más integral, más ampliada, interactiva, dialogal, reflexiva, sustentada en valores, en el aprendizaje significativo, en el tema de la transformación, de la emancipación, del cambio social y muy vinculada al contexto, ¿verdad?, a la comunidad, a la realidad. Siempre en la parte esta didáctica, bueno, vamos a ver que realmente las estrategias que utiliza o que prioriza el enfoque técnico son muy maestrales, muy individualizadas, muy de memorización, ¿verdad? De repetición, de competencia incluso entre los estudiantes. Mientras que en el caso de un enfoque alternativo, vean ustedes que son estrategias más complejas, más integrales, ¿verdad? Con muchas más posibilidades de trabajo, porque la idea es que haya interacción, participación, construcción, descubrimiento, espontaneidad, subjetividad, colaboración, motivación, contextualización, es decir, realmente que haya muchísima apertura, ¿verdad?, y muchísima unidad en el trabajo tanto de los estudiantes con sus pares, al igual de que de los estudiantes con sus docentes.
Y siempre con este elemento en la medida de lo posible, ¿no? Que sean actividades críticas, reflexivas, problematizadoras, generadoras de cambio. El docente en un enfoque tradicional, técnico experto, es muy activo, pero es un reproductor cultural, es muy autoritario. El estudiante, por su parte, ya lo hemos dicho, es muy pasivo, muy receptor. Y esto cambia mucho ya del lado alternativo, donde vamos a ver un docente más activo, más mediador, más facilitador, más orientador, más investigador, problematizador, un líder, un agente cambio, entre otras cosas. Ven ustedes que es bastante amplio el perfil del docente en una línea alternativa. Lo mismo pasa con el estudiante, ¿verdad? Es un estudiante activo, autogestionario, muy reflexivo, muy crítico, muy agente de cambio. Y cerramos con un tema como el de la evaluación, donde vemos que en los enfoques tradicionales lo más importante es la prueba escrita, es ese tema de evaluar lo que pueda ser medible, lo que pueda ser cuantificable y siempre en forma unidireccional, ¿verdad? Del docente al estudiante. En los enfoques alternativos esto se rompe, ¿verdad? Ya no es tanto medición, aquí lo que prevalece es el tema de la valoración, de la evaluación, en una línea más cualitativa, donde hay apertura a otras formas de evaluación como la autoevaluación y coevaluación, y en donde las estrategias son muy variadas, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Se vale de alguna manera hacer en el caso de los enfoques alternativos a nivel de la evaluación. Esperamos que con este repaso que hemos hecho y con la actividad que pudieron desarrollar les quede bastante claro este tema de los enfoques curriculares y reiteramos un punto de partida que dijimos en la presentación anterior. El enfoque curricular es probablemente el concepto más importante del currículum, ¿verdad? Uno de sus aportes más sustantivos al ámbito de la educación. Si de alguna manera tenemos claridad con este tema, si logramos distinguir bien un enfoque curricular, sus características, sus alcances, sus limitaciones, muy probablemente se nos facilite muchísimo el trabajo de aula. Entonces por eso es que nos interesa mucho que el tema quede claro y que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, la puedan estar haciendo tanto con sus compañeros como también con los profesores del curso. Saludos cordiales para todos y para todas.